Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Los simios sin pelo. El general Catrul estaba desplomado en su silla de oficina. Se llevó las garras a la cabeza y suspiró profundamente mientras el sargento, fuertemente vendado, se sentaba frente a él y le entregaba el informe. Estos humanos, como se llamaban a sí mismos, aunque había escuchado que otros en el Consejo Galáctico los llamaban despectivamente simios sin pelo, al enterarse de cómo habían evolucionado en su atrasado mundo en el lejano borde exterior de la galaxia. Apenas habían aparecido en la escena galáctica hace unos 50 años, cuando una nave de cartografía de los Elarin los encontró. Estaban intentando tímidamente volar por el espacio, pero se decía que sus naves eran ridículas, sin superlumínicos y usando una tecnología primitiva de fisión. Al parecer, llegar a su primer mundo colonizado les había tomado 3 generaciones, y eso que solo estaba a solo 4.5 años luz. Los Elarin los patrocinaron para ingresar al Consejo Galáctico, aunque muchos no los querían por su bajo nivel. Finalmente, los Elarin convencieron a todos de que, mientras nadie les diera tecnología para avanzar y se valieran por sí mismos, al menos se les podía ofrecer términos de prueba. Los Elarin, esas extrañas criaturas de base vegetal, irritaban a Catrul. Él había intentado hacerles entender que en la galaxia el poder era lo que dictaba el derecho, y que incluso una pequeña banda de piratas podía apoderarse de su mundo. El representante de los Elarin simplemente le había devuelto una extraña sonrisa y le había dicho que no se debía juzgar a nadie por su apariencia, y que los humanos tenían más creatividad que muchos de los presentes. Esa maldita planta engreída. Las risas que escuchó de otras razas débiles mientras lo obligaban a sentarse ante la burla. Bueno, él les iba a demostrar lo contrario. Y ahora estaba ahí, preguntándose cómo todo había salido tan mal. En realidad era un plan simple: disfrazar algunas de sus naves más poderosas como piratas, encontrar uno de sus puestos de avanzada, capturar a algunos humanos para interrogarlos y ver a qué se referían los Elarin, y luego destruir el puesto como un "se los dije". Suspirando de nuevo, le pidió al sargento que continuara. Tosiendo ligeramente mientras se estremecía por sus heridas, el sargento habló. Sargento de primera clase, informando, señor. Según órdenes, todas las comunicaciones debían permanecer cerradas y todos los comandos debían darse verbalmente para garantizar la negación plausible. Ingresamos al sistema que los simios llaman Próxima Centauri con nuestra nave. Según los informes, estos simios no tenían armas de energía, solo unos pequeños láseres de baja potencia para despejar partículas, ya que aún carecían de escudos, lo cual era aún más ridículo. Apuntamos a lo que parecía ser una instalación minera rudimentaria en su luna, que procesaba rocas y materiales por un extremo y lanzaba metales refinados hacia una estación receptora más dentro del sistema. Al acercarnos por el lado oscuro de la base, no parecieron detectarnos hasta que estuvimos prácticamente encima de ellos. Les comunicamos que se rindieran y se prepararan para ser abordados. Les advertimos que cualquier resistencia sería castigada con la expulsión al vacío por la esclusa de aire. La respuesta que recibimos fue: «Vengan, malditos enanos, este es mi territorio». No estábamos seguros si los traductores captaban bien su lenguaje. Son primitivos y eventualmente asumimos que no se iban a rendir. Nuestros soldados ya estaban sedientos de sangre a ese punto, así que el capitán dio la orden de enviarlos. Las cápsulas apenas habían salido de la bahía cuando simplemente se vaporizaron y la nave recibió un impacto masivo en los escudos. El general Catrul estaba confundido. Pero dijiste que no tenían armas, ni siquiera haces de partículas. ¿Cómo las destruyeron? ¿Acaso esas malditas plantas les dieron algo en secreto? No, señor, ellos nos arrojaron piedras. ¿Nos arrojaron qué? Señor, ellos giraron la cinta transportadora minera, pusieron en reversa el extremo cortante y dispararon cerca de medio kilómetro de rocas, grava, tierra, piedras, etc., de la superficie de la luna, y mandaron todo eso en nuestra dirección a aproximadamente 2/10 de la velocidad de la luz. ¿Ha visto lo que sucede con los escudos, el metal y
Los cuerpos, cuando incluso un micrometeorito los atraviesa a velocidades casi superlumínicas. Ahora imagine eso, a corta distancia, con un gran pedazo de la superficie planetaria, señor. El sargento estaba visiblemente pálido al repetir esa parte. Incluso Catrul, quien había visto muchas batallas, sintió que se le subía la bilis al imaginarlo. De acuerdo, continúe, sargento. Sí, señor. El capitán revisó los daños. Los escudos estaban caídos. Todas nuestras cápsulas de descenso estaban desaparecidas. Así que el capitán ordenó usar el cañón de haces de partículas para destruir la instalación minera. Suponíamos que eso al menos deshabilitaría sus ataques y permitiría enviar un equipo de abordaje en una lanzadera. Sería más lenta que las cápsulas, pero al menos podríamos aterrizar y capturar a estos simios. Una vez destruida la instalación, no hubo más ataques, así que la lanzadera aterrizó. Tengo la grabación de las cámaras personales conmigo, señor. El sargento le pasó un pequeño chip de grabación que Catrul conectó a su computadora de escritorio. Tras unos cuantos clics, abrió 6 cámaras de equipo de abordaje mientras salían de la lanzadera y cortaban su camino hacia la base minera. El ruido era ensordecedor. En cuestión de segundos, todas las cámaras mostraron estática y Catrul tuvo que retroceder y congelar cada imagen, pero apenas podía distinguir qué estaba eliminando al escuadrón. Una imagen estaba enfocada justo antes de atravesar el casco del último miembro. Se apreciaba un extraño objeto cilíndrico, bajo y robusto, con letras de los simios. Frijoles. Sargento, ¿qué son esos? Les llaman frijoles, señor. Parece que es un alimento muy popular entre los simios. Catrul se llevó las manos a la cabeza. Esto se estaba volviendo una broma muy, muy mala. ¿Me estás diciendo que ellos...? Sí, señor. Los simios nos arrojaron su comida. Señor, en este punto, al ver la transmisión desde la nave y con los escudos caídos, el capitán decidió apuntar a su instalación con el cañón de plasma. Intenté recordarle nuestras órdenes de capturar a estos simios para interrogarlos, pero en ese momento detectamos un objeto pequeño pero veloz y estaba aproximándose directamente al puente. Lo último que vi fue una masa congelada verdosa, marrón y amarilla atravesando la pantalla de observación, antes de que los escudos de emergencia se activaran para cubrir la brecha, seguida por un hedor que jamás había olido y que jamás quiero volver a oler. El capitán casi se ahoga. Otros se arrancaron los ojos mientras el olor les quemaba. Yo apenas logré tambalearme hacia la cápsula de escape del puente antes de caer inconsciente. Catrul lucía horrorizado. Los humanos habían usado guerra química. Entonces entendió. Por favor, no me digas que... Lo siento, señor, pero... sí, estos simios nos arrojaron su mierda. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.